Muy buenas noches, amigas y amigos que todas las noches se hacen el favor de vernos a través de este programa de Contextos que se transmite por la plataforma del periódico Ultimátum de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El día de hoy me da mucho gusto saludar a la maestra Enriqueta Burelo. Hola, buenas noches, Ricardo. Buenas Pues noches. ya presentes aquí los dos para hacer este programa. Vamos a esperar a ver si se integran dentro de un momento, posiblemente el maestro Gilberto Zavala, el maestro Víctor Rumaya, para hacer una buena charla de algún tema en específico. Pero bueno, yo creo que ahorita lo que me he estado observando, y bueno, y hemos estado escuchando, es de que ya arrancó la campaña de vacunación, donde ha habido más atención sobre cómo se desarrolla esta campaña, es en la Ciudad de México. Hay opiniones, como en todo, opiniones diversas. En general, la mayoría de las personas señalan de que han sido atendidas. El primer día comenzó con el día lunes y hubo algunos problemitas que se señalaron, confusiones, largas filas, y bueno, pero ya estamos cumpliendo el segundo día de la vacuna, y también aquí en Chiapas pues ya nos informaron que ya también se recibieron las dosis de vacunas pero que comenzó la vacunación en los municipios de la costa, principalmente en Arriaga, en Tonalá, y por supuesto, pues todos los que estamos en Tuxtla Gutiérrez y que somos ya adultos mayores, como ahora se nos designa, pues estamos atentos a ver en qué momento le toca a Tuxtla Gutiérrez. Y mientras esto sucede, también esta semana comenzamos con que Chiapas regresa al semáforo verde. Es prácticamente el primer, ahorita somos el único estado que estamos en semáforo verde. En la Ciudad de México, que se había convertido el foco de la pandemia, está en semáforo naranja. Y bueno, al entrar en semáforo verde, nuevamente, pues empieza a surgir la inquietud respecto a la posibilidad de que se regrese a las clases presenciales. Esto también no exento de la polémica, en el sentido de que algunos señalan de que las autoridades chiapanecas no han reportado las cifras correctas y que por eso nuestra entidad está en semáforo verde. Creo que eso es principalmente, y bueno, en el caso del aspecto político, pues también la noticia creo que es que Paco Rojas, el doctor Francisco Rojas Toledo, mejor conocido como Paco Rojas, ampliamente conocido aquí en Tuxtla Gutiérrez, se adhiere al Movimiento Ciudadano para buscar la presidencia municipal de Tuxtla, tengo entendido, ¿no? ¿Qué tal? Así es, exacto. Sí, fíjate que es curioso en esto de la vacuna, ¿no? Como ya soy del grupo de las adultas mayores, pues le he dado seguimiento al tema. Mis amigas de la Ciudad de México, algunas ya se vacunaron, y fue curioso porque la mayoría de nosotras hicimos nuestra solicitud a través de la plataforma. Yo tengo mi ficha, ¿verdad? Creo que tú también la tienes, ¿no? Y al principio costó un poco acceder, pero finalmente logramos hacerlo. Y sin embargo, una amiga que vive en San Jerónimo, en la Ciudad de México, fue a la misa del domingo y se enteró a través del mercado, del tianguis dominguero, que el lunes iba a empezar la vacunación en la zona que ella le corresponde. Entonces ella fue a hacer su cola, y entonces como que no se está respetando un poco esta parte del registro por la plataforma. Lo mismo sucede en Arriaga.
En Arriaga creo que han llegado a vacunarse hasta de Chahuites y de la zona de los municipios aledaños a Arriaga. En Tonalá creo que sí, tienes que hacer un día antes, ir a registrarte, pero entonces, ¿cuál fue el sentido de la plataforma, no? Claro. Sí, creo que aquí necesita haber otro tipo de organización, ¿verdad? Estamos empezando, qué bueno. Yo no digo que bienvenida a la vacuna, ¿verdad? Es la esperanza para muchos y muchas que hemos estado en aislamiento, pero sin embargo sí se necesita poner un poco de orden en el tema. Espero que en los próximos, en las próximas ciudades, ¿verdad? Tuxtla y otras ciudades, ¿no? Del estado que tienen mucho mayor población, se haga con mayor orden para respetar este registro que ya se hizo con el debido tiempo, ¿no? No, y aparte que nos digan, porque está uno, yo todos los días reviso mi teléfono, reviso mi correo para ver si nos avisan y realmente pues no sabemos. Lo único que supimos es de que si iba a empezar por los municipios de la costa, que era que Arriaga, Tonalá, que creo que también entraba Pijijiapan, había varios que están en esa región, pero no sabemos cuál es el criterio para decir qué municipios van primero y cuáles después. Realmente no sabemos, Tuxtla, qué día nos va a tocar para estar atentos, o no sé si tú lo sabes. No tengo con certeza, ¿verdad? Cuando nos toque a Tuxtla. Aparte, las personas, el personal de salud, no tanto médicos, sino todo el personal en general, ¿verdad? Médicos, enfermeras y quienes laboran también como administrativos en los hospitales, en los hospitales públicos, ya van a recibir la segunda dosis de vacuna. Que eso es muy bueno saberlo, ¿verdad? Que ya como en una semana o 15 días a más tardar, ya les avisaron que van a recibir la dosis de vacuna, porque creo que es un periodo de tiempo pertinente que si no se cumple, pierde el, ¿cómo se diría? El efecto. Sí, así es. El efecto de la primera dosis y tendrían que volverte a vacunar como si fuera la primera vez, ¿verdad? Y una segunda vez. Creo que la única que es una sola dosis es la vacuna CanSino. Que hubiera estado ideal entonces, ¿verdad? La vacuna CanSino para que en una sola barrida nos hubieran vacunado a Sí, todos y a porque todas. nos va a tocar la de AstraZeneca a nosotros. Bueno, está bien, ¿verdad? Pensábamos que nos iba a tocar la CanSino. Mucha gente como que no le tenía mucha confianza a la vacuna china y después decían que si no podría tocarnos la vacuna rusa, la Sputnik. Pero todo indica que nos va a tocar la AstraZeneca. Sí, Así definitivamente es. Pero en general creo que salvo los de estos problemas que se han presentado de que la gente a veces llegue, al menos lo que más ha estado reportando, obvio, es al menos los canales de televisión, son los problemas que se han generado en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, pues ha habido de todos, pero yo estoy viendo que la noticia en general es de que la gente está contenta, hace su fila, ya cuando entran al centro de vacunación se les atiende rápido y por las declaraciones que están haciendo es de que la gente está contenta y les está generando esperanza de que puedan, pues desde que con esto ya puedan retomar su vida cotidiana en forma mucho más segura. Al menos esa es la Así es. impresión que yo tengo, no sé tú cómo lo estés observando. Sí, yo creo que sí es una suerte ya la llegada, ¿verdad? Ha sido bienvenida la vacuna porque eso nos da esperanzas, ¿no? Nos da esperanzas sobre todo a las personas de la tercera edad, aunque desafortunadamente también les ha pegado en esta segunda ola
a mucha gente joven, ¿no? Hemos tenido muchas de fallecimientos de personas jóvenes que han sido contagiadas por el COVID y creo que esto nos da esperanzas, ¿no? Sí, Eso es de hecho yo creo que si algo tiene este virus es de que es muy difícil de saber, es difícil saber cómo va a impactar en cada organismo, en cada sí, organismo diferente el impacto. Prácticamente, salvo alguna sintomatología de cansancio en ocasiones, pero en ocasiones ni siquiera eso, pasan el periodo de la enfermedad prácticamente sin darse cuenta. Y por el otro lado, sí hay casos en que de inmediato el virus genera complicaciones. Y bueno, la más temida, creo que por todo el mundo, es la famosa neumonía, la inflamación de los pulmones y el hecho de que la gente tenga que requerir oxígeno y en el peor de los casos, cuando tiene que ser entubada. Y sí, esto pues, son los cuadros más más dramáticos, ¿no? Y más serios. ¿sí? Y Fíjate que además ha sido un arranque de año muy especial porque ya ves que han fallecido muchos colegas, gente conocida, así es, eh, muchos del medio de comunicación, ¿verdad? gente que no podíamos decir que era gente muy vieja o gente con mucha edad, sino de edades regulares y que sin embargo pues nos ha sorprendido que han caído víctimas de la enfermedad y han fallecido, pues son noticias bastante dolorosas. Sí, y ayer comentábamos precisamente con un amigo que si no tienes dinero te mueres, ¿verdad? Si no tienes dinero para comprar el tanque de oxígeno, que está bastante oneroso para muchas familias y que además desafortunadamente mucha gente ha lucrado con la enfermedad, que eso no se vale, es indignante. El precio de los tanques y la recarga se fue por las nubes, ¿no? Y si no tienes si tu situación se agrava y no tienes para la compra de determinados medicamentos, pues desafortunadamente, ¿verdad? Este hecho también es muy, no sé, causa indignación que, que si bien siempre el dinero ha sido muy importante para curarte, ¿no? Para curarte del cáncer, para curarte de estas enfermedades que son tan caras, hoy lo estamos viendo en carne propia, con las amigas y amigos que no tienen dinero, cómo se hacen colectas, ¿no? Se hacen colectas que para comprar el tanque, para ayudar con medicina, vemos las páginas del Facebook llenas de estos llamados, ¿no? Sí, así es. Y bueno, también yo creo que esto nos está señalando la necesidad de tener una especie como de una red de protección. Creo que eso sería muy bueno, en el cual estar en contacto con personas, con grupos para que entre varios se junte dinero y se compre un tanque y que finalmente les puede servir a varias personas, ¿no? Pero bueno, esto implica pensar en forma pausada, tranquila, y yo creo que cuando a una familia, con una familia se entera de que alguno de sus integrantes cae víctima de coronavirus, pero bueno, más que nada que se le agrava, y entonces yo creo que en ese momento no se puede pensar con mucha tranquilidad y lo que se busca es conseguir el tanque de oxígeno a como dé lugar y es donde se aprovechan pues estas personas que desgraciadamente son comerciantes con la desgracia ajena. Exacto. Esa es la parte triste y ves que al principio se vendían kits, no sé si recuerdas, ¿no? Cuando Sí. llega el coronavirus a Tuzla y muchas de los medicamentos que se volvieron muy populares, como la ivermectina, por ejemplo, se fue por las nubes, la gente las compraba en la farmacia aunque no las necesitara y las revendían, ¿no? Y entonces esto fue un mercado negro de medicinas terrible.
Entonces yo creo que hay que hacer un llamado, ¿verdad? A quienes están en este tipo de negocios, ¿no? Farmacias, quienes tienen la, la venta del oxígeno, que se conmuevan de la desgracia ajena, ¿no? Y que no se aprovechen de esta situación. Pues ojalá se pueda hacer eso y no como siempre haya necesidad de que se tenga que aplicar la sanción y la advertencia de que no se debe de lucrar con la necesidad de la gente, ¿verdad? Pero bueno, en medio de todo este panorama, la noticia que también es agradable para Chiapas es de que empezamos esta semana como con semáforo verde, o sea, con el color verde en el semáforo epidemiológico. Y esto, pues, por un lado, permite que la mayoría de los negocios ya abran. Esto yo creo que es un gran impulso a la economía. Sin embargo, pues las autoridades de salud siguen advirtiendo que no hay que bajar la guardia, que hay que estar prevenidos para evitar contagios. Y por el otro lado, pues como siempre sucede también, hay voces que señalan, hay críticos que señalan de que el gobierno, las autoridades de salud chiapanecas han estado manipulando las cifras y que esto ha permitido que las que Chiapas esté en semáforo verde. No hay que olvidar que uno de nuestros principales críticos en el pasado reciente, pues fue Silvano Aureoles, creo que fue el que nos señaló que Así es. el sí no se aguantó porque su estado estaba en rojo y estaba a punto de cerrar la economía, y entonces aguantó y dijo que otros estados, concretamente en Chiapas, se estaban manipulando las cifras. ¿Pero tú realmente crees que se están manipulando cifras? Bueno, uno ve lo que pasa cercano, ¿no? De manera cercana, y uno dice, pues hay muchos contagios, ¿verdad? Porque tienes a muchas, ¿cómo explicarte? A muchas personas cercanas a ti que cada rato recibes la noticia que se están contagiando, ¿no? Pero habría que revisar más a fondo si cómo están las cifras en las comunidades, ¿verdad? En las diferentes poblaciones de Chiapas. Hay muchas poblaciones de Chiapas que siempre se quedaron, ¿se acuerdan los famosos municipios de la Esperanza? Sí. Que eran municipios donde no había llegado el coronavirus. Creo que tenemos muchos municipios en Chiapas que están como muy resguardados porque las propias comunidades han tomado medidas para ello y donde el coronavirus no ha hecho estragos, ¿verdad? Tal vez nosotros nos vamos por lo que ha pasado en Tuzla, por lo que ha pasado en San Cristóbal, por lo que ha pasado en determinadas ciudades donde se ha dado el contagio, ¿no? Y muchas veces con personas que han estado aisladas, pero que la llegada de algún familiar que estuvo de viaje o alguna imprudencia que se comete ha hecho que nos contagiemos, ¿no? Pero a lo que yo voy es que, por ejemplo, incluso en el mismo caso de Tuxtla Gutiérrez, no sé hasta qué punto es posible falsear las cifras. Eso es a lo que yo voy, ¿verdad? De que en un determinado el gobierno o las autoridades tuvieran algún interés en falsear las cifras, sobre todo en un panorama en donde yo no creo que haya una entidad en todo el país que pueda presumir de que ha tenido un manejo excepcional de la pandemia. En realidad la pandemia ha Está arrasado, rebasado, ¿no? ha rebasado los sistemas de salud en el mundo, ha rebasado el sistema de salud en México, en la Ciudad de México. La Ciudad de México incluso pues es un caos. Y entonces en ese contexto no sé hasta qué punto o en cuál es la base para señalar que las autoridades chiapanecas pudieran estar falseando las cifras de casos de contagios y de fallecimientos, ¿no? Esto sin dejar de lado que, como en todas las pandemias y en cualquier tipo de enfermedad,
una cosa es lo que señalan las cifras, llamémosle así, oficiales, o sea, los registros sanitarios que se tienen, y otra diferente, pues lo que es la llamada cifra negra, la realidad, ¿no? Que eso sucede incluso en el caso de delitos, de cifras negras, existe una cifra negra de suicidios, existe una cifra negra de feminicidios, que son aquellos que suceden y que no se denuncian, y que yo me imagino que también en el caso de la pandemia, seguramente muchas personas desgraciadamente han sido contagiadas, no están en el registro oficial porque se han quedado en su casa, y también creo que muchos fallecimientos pues ocurrieron en los hogares, y tal vez no necesariamente no fueron registrados, ¿no? no Como fueron COVID. registrados como víctimas de COVID. En fin, pero sí me cuesta un poco de trabajo pensar de que hay una intención, hay una acción ya Dolosa. dolosa para reducir cifras. Como Bueno, sea, pues pues bueno, esperemos que este nuevo semáforo verde ya sea definitivo, ¿verdad? Que no pues, tengamos que retroceder, pero sí, pues sobre todo, sí. pero durante un tiempo prudente yo creo que hay que seguirnos cuidando, ¿verdad? Mientras no nos vacunemos un buen porcentaje de la población, hay que seguirnos cuidando, conservar la sana distancia, el cubrebocas. Yo creo que serán unos meses más todavía que vamos a seguir tomando esas precauciones. Bueno, sí, y yo creo que pues esta acción lo que a los que está beneficiando principalmente pues es al sector de servicios, a los comerciantes, a los restauranteros, aunque dicho sea de paso, pues en el caso de Chiapas, eso hay que ver las cifras, yo creo que posiblemente en el transcurso de este año, las del año pasado, que en todas las entidades son cifras desastrosas de la economía con caídas muy fuertes, pero en el caso de Chiapas, pues obvio la caída en la afluencia turística, que es uno de nuestros principales soportes económicos, pues es evidente, o sea, eso lo tenemos súper claro, y creo que la actividad turística sí está padeciendo mucho la, la, la crisis económica a causa de las medidas sanitarias, ¿no? Y creo que la situación de los hoteleros en ciudades que su sostén es principalmente turístico, caso concreto Palenque, caso concreto San Cristóbal de las Casas, sí está la situación bastante grave. Así es. Y Pues otra esperemos, cosa ¿verdad? también, no, y negocios, porque no hay que olvidar que también Chiapas es muy fiestero, entonces todas las personas que tienen negocios de alquilar sillas, Están organizar quebrando, los están salones, que quebrando, ¿no? organizar Todos fiestas, esos están negocios. quebrando, sí. Entonces creo que sí se debe en un momento determinado hacer un balance sobre cuál va a ser el saldo económico de la pandemia. Y bueno, pues ojalá que ahorita que estamos en semáforo verde, pues esto ayude a estos sectores que son, yo creo que los que más están padeciendo bueno, aparte, por supuesto, de los que han tenido desgracias en la familia y pérdidas personales, pero en términos económicos, el sector servicios yo creo que es el que está más golpeado por la pandemia, y hay que ver en Chiapas cómo lo está resolviendo, porque incluso fíjate que me enteré que hasta el caso de las ventas de automóviles ¿Sí? cayeron en forma escandalosa, creo que en un 20%. La venta de automóviles está también registrando uno de los peores momentos, y porque no hay circulante, y la gente que tiene su dinero no quiere estar arriesgándose a estarlo gastando en este momento, ¿no? Pero bueno, en este contexto del semáforo verde, también está el debate sobre que si es necesario, o ya creo que las autoridades de educación están tomando medidas para ir preparando el regreso a clases. Esto ya se había visto desde la primera vez que estuvimos en semáforo verde, pero Claro.
pero después como regresamos a semáforo amarillo, ¿no? Sí, Eh, exacto. regresamos a semáforo amarillo, se Muchas escuelas paró. tienen que reunir ciertas condiciones, de salubridad, ¿no? Tienen que ser sanitizadas, tienen que, pues, conservar, si no conservar, perdón, sino que los sanitarios, todas estas áreas, ¿verdad? Deben ser, este, que deben tener todos los productos de limpieza necesarios también para los salones, que todo se conserve en un estado de limpieza total dentro de las escuelas, ¿no? En ocasiones las escuelas no tienen con todos los elementos para ello. Yo recuerdo que a mí me tocó ir en muchas ocasiones a una escuela de educación especial que está sobre el libramiento, lo que dicen prolongación del libramiento sobre la novena, es la novena sur, ¿verdad? Que le dicen también prolongación del libramiento, que estaban los baños terribles. Eran unos baños antihigiénicos que carecían de agua, ¿no? Porque estaban con defectos, entonces el agua no llegaba bien a los sanitarios y los niños, aún con sus deficiencias de capacidades especiales, porque muchos tenían problemas para caminar, algunos tenían problemas de síndrome de Down, ¿no? Y otros problemas de ese tipo, tenían que llenar baldes para echar agua a los sanitarios, ¿no? No había agua en los lavamanos. Entonces creo que en ocasiones esas, esas situaciones no son previstas por la Secretaría de Educación, ¿no? Entonces ahorita habría que tomar medidas para que todas las escuelas estén debidamente sanitizadas, limpias, que reúnan todas las condiciones de salubridad para el regreso a clases, ¿no? Sí, incluso trascendió de que hubo una delegación de UNICEF que estuvieron aquí, se reunieron con la Secretaría de Educación del Estado para ver, supervisar y apoyar y creo que van a hacer medidas de entrenamiento para el regreso a clases. Como están las cosas, yo creo que es muy posible que Chiapas sea el primer estado en que regrese a clases presenciales, por un lado. Sin embargo, pues bueno, las autoridades, empezando por el gobernador, ya señalaron de que no se va a regresar a las clases presenciales, sino hasta que haya un consenso entre las madres y padres de familia y el personal docente. Lo cual, pues bueno, nos puede llevar todo el año a que se logre ese consenso. No sé cómo lo veas tú. Sí, porque en muchos, bueno, es curioso, ¿no? Algunos papás y mamás, dada su condición económica, se pueden dar el lujo de estar un buen rato con sus hijos, de atenderlos, de tener quien los cuide. Me ha tocado ver grupos de madres de familia que han contratado profesoras, ¿verdad? Para que atiendan a sus hijos mientras las clases se retornan a su normalidad, porque no es suficiente para el niño o la niña las clases vías virtuales, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, hay padres de familia que el hijo o la hija en casa les ha supuesto un obstáculo para salir a trabajar, para, por ejemplo, una mamá que tiene que vender en su puesto, que no puede hacer sus ventas desde su casa, como muchas sí lo pueden hacer desde el WhatsApp o por las redes sociales, que tiene un puesto en un mercado, que tiene un puesto en determinado sitio, pues para ella es un problema dónde deja a sus hijos y a sus hijas si no tiene una red de apoyo y si los niños son chiquitos, ¿no? Cuando los niños ya son autosuficientes, no sé, 12 años, 10, ya con ciertas precauciones los puedes dejar en tu casa. Pero si no es así, alguno de los padres, madre o padre, tiene que dejar de trabajar para encargarse del cuidado, ¿no? De la familia.
No, y aparte la escuela, creo que algo, todos los padres de familia deben de estar conscientes de que por más que haya tranquilidad en la casa, en el hogar, siempre la escuela pues cumple un papel fundamental en la socialización del niño, el poder convivir con otros muchachitos, el poder relacionarse, los juegos. Y bueno, ya el estar encerrados prácticamente un año, para muchos niños yo creo que debe ser bastante difícil. 2 años, si esto continúa, quién sabe qué impactos va a tener esto en la formación psicosocial de estos Así es. muchachitos, ¿no? Yo creo que ya está causando estragos en muchos niños y niñas. Por otro lado, fíjate, tengo amigas que son docentes no de primaria, ¿no? Ni de secundaria, sino educación superior. Y muchos jóvenes pues viven en hogares bastante limitados, ¿no? Que, por ejemplo, el joven está en la cocina o en la sala de su casa o en el espacio mejor, más cómodo para poder atender su clase vía virtual, ¿no? Y entonces, muchos de ellos, me comentan las maestras, apagan sus cámaras para que no vean el entorno Sí. donde viven, ¿no? Simplemente nosotros aquí lo hemos visto en el programa, que se oyen los ladridos de los perros de Juan Carlos, el mío, ¿verdad? Es una de ladridos, una serie de bulla en un momento dado por el entorno familiar en el que se desarrolla el programa, ¿no? Y así tenemos también que muchos alumnos, los entornos donde viven no son como los satisfactorios, ¿no? Y entonces la mayoría tiene la cámara apagada mientras la clase se desarrolla, ¿no? Sí, vamos a ver qué sucede. Y bueno, siguiendo con temas educativos, hubo relevo en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, salió el doctor Rodolfo Calvo y llegó el licenciado Juan José Solórzano Marcial. Marcial, así es. Y Hubo ya relevo en varias áreas, ¿no? hay relevo. ¿Y tú cómo ves el panorama que se presenta con este relevo? Pues mira, siempre en los relevos pues hay cambios, ¿no? Nosotros, un grupo de compañeras sentimos mucho la salida de la secretaria académica, la doctora Sandra Aurora González, una gente de mucho prestigio, ¿verdad? En el terreno educativo, una investigadora. Recientemente habíamos presentado un libro con ella. Esperamos que las nuevas autoridades tomen en cuenta su trabajo y la posicionen en otro espacio, ¿no? Y llegó Roberto Araujo a la Secretaría Académica, precisamente un maestro que también es artista, ¿verdad? Es pintor. A mí me ha tocado ver muchas obras de Roberto Araujo. Él llega a la Secretaría Académica, ha sido docente tanto en la UNICACH como en la UNACH. Rafael, ¿no? ¿Mande? Rafael Araujo. Rafael Araujo, así es, ¿no? Sí. Y también llega el Aurora Narcía, que su formación más que nada es comunicóloga y ha trabajado en varios programas de la ONU fuera del país, ¿no? Estuvo también en la BBC de Londres como comentarista. Y como pasó en LUNACH, unieron dos áreas, la de derechos humanos con la de género, para formar una sola unidad. Y allí va a estar el Aurora. Pues creo que cada relevo trae sus beneficios, ¿no? Creo que son buenos en ocasiones los relevos, ¿verdad? Porque traen aire fresco a las instituciones. Y entonces, pues le deseamos toda los éxitos y la esperanza al UNICACH en esta nueva administración, como en la UNACH. En la UNICACH también hay muchos temas de acoso, hay muchos temas de violencia de género
que deben ser atendidos de inmediato, ¿no? Con urgencia, ¿no? Para evitar que esto trascienda y que se vuelva una bola de nieve que luego resulte imparable. Sí, pues yo creo que no hay mucho secreto en esto, simplemente es aplicar las medidas correctivas en su momento y de forma pareja y sin porque sale contraproducente cuando se quiere minimizar estos hechos, porque después lo más seguro es de que trascienden o se repiten o se agravan, ¿verdad? Entonces yo creo que lo fundamental es que sí se les advierta, sobre todo en este momento en que es una materia en que ha adquirido un aspecto fundamental en nuestro país por el grado de violencia en que ha degenerado las agresiones contra la mujer. Entonces ahorita creo que en cualquier dependencia pública y más una institución educativa, cuando hay los maestros, las maestras deben de estar informadas y saber que las autoridades no deben de tolerar ningún hecho de acoso, de violencia de género y por supuesto mucho más otro tipo de agresiones en contra de las mujeres y más en el caso de que se trate de las estudiantes, ¿verdad? Creo que eso es fundamental. Pero sí, ojalá que, como tú bien señalas, ojalá que este cambio que se está dando en la UNICACH sea para bien y que la nueva gestión que ahora va a encabezar Juan José Solórzano, pues sea fructífera y que tenga muchos éxitos, porque finalmente la universidad ha tenido bastante apoyo por parte del Estado, tiene unas relaciones excelentes, tiene servicios bastante importantes que no solamente se limitan al personal, al grupo de estudiantes, sino que también, por ejemplo, la escuela de idiomas es bastante interesante, bastante importante, que se le da a muchos estudiantes que no necesariamente están en la universidad, sino que son gente que está en otros grados, pero que tiene un buen nivel su escuela de idiomas y otros servicios y además unas instalaciones excelentes que tiene la UNICACH. Unas instalaciones muy bonitas. Que deben de aprovecharse. Sí, por ejemplo, psicología tiene una clínica universitaria donde se dan servicios gratuitos de asesoría psicológica, que esto es muy importante. Es curioso que mientras que el UNACH tiene los comunicólogos, es la UNICACH que tiene una radio bastante agradable, una radio con mucho contenido cultural, de música, que ha logrado mantenerse y crecer, ¿no? Sus ferias de libro últimas también hacen competencia a las del UNACH, ¿no? Creo que eso es bueno, ¿verdad? Que las dos universidades entren como en cierta competencia sana, ¿no? Para hacer eventos de trascendencia. Y que se complementan finalmente, ¿no? Porque también muchas de las carreras que tiene la UNICACH son carreras que no tiene la UNACH, ¿no? El caso de historia, arqueología, ingeniería ambiental, por ejemplo, ¿no? Sí. Creo que es fundamental. Pues la verdad, desde aquí les deseamos mucho éxito a nuestro amigo Juan José Solórzano y al nuevo personal que va a estar al frente de la UNICACH. Y bueno, en el aspecto de la política local, la grilla chiapaneca, ¿qué hay de nuevo, Queta, sobre ese punto, tú que bien la conoces? Pues hasta ahorita todavía solo se han decidido los diputados federales, ¿no? Solo se han registrado, no tenemos el panorama completo de las diputaciones federales, quienes van a contender en los distritos por los diferentes partidos. Esperamos que la próxima semana ya les podamos brindar nombres, señales y podemos ir evaluando por distritos quienes se pintan como posibles
ganadores o cuál va a ser el tipo de contienda en ese distrito debido a los prospectos, ¿no? Y en mi caso, que he luchado mucho por la presencia de las mujeres, en ocasiones parece no verse a las mujeres en Chiapas. Desafortunadamente en las alianzas, la, la paridad se ve en la suma nacional, ¿no? No solo, por ejemplo, las diputaciones no se ve en Chiapas, sino que es una suma nacional y tal vez aquí en Chiapas no se vea la paridad, pero ya al sumar todas las candidaturas ya podremos tener el panorama más completo, pero a nivel de alianza de Vamos por México, me dio mucho gusto la llegada de Cristina Morales, Yoschuk, por el distrito que está en Las Margaritas, que creo que la cabecera es Las Margaritas, en esa zona. Cristina es una gente muy valiosa, ¿no? Y que además con ello cubre la cuota también, porque también hay cuotas para la población indígena, y hay una cuota ahí de género y una cuota para la población indígena, y me dio mucho gusto la llegada de Cristina. Esperamos ver más mujeres de los diferentes partidos, muchas mujeres se han inscrito, sobre todo en Morena, por ejemplo, tenemos que se ha inscrito Lupita Ruiz, Alice Muñoz, ¿verdad? Que además es escritora, Adriana Bustamante, Alejandra Soriano, y hay una cantidad de mujeres muy distinguidas, muy luchadoras, que se han inscrito para ser candidatas de Morena en los diferentes distritos, ¿no? Así bueno, que les deseamos suerte. Lo que habíamos comentado de que ahorita de los nombres para lo que es Tuxtla Gutiérrez, creo que el único que ya está más puesto es Paco Rojas, ¿no? Así es, hasta el momento sí. Hasta el momento sí está en eso, ¿verdad? Y cuando vemos a nuestro auditorio, vemos que Teresa Mendoza señala que debería cambiar la semaforización y ponerle color negro, porque con esos colores la gente no entiende y no se cuida, ¿verdad? Nos dice Teresa Mendoza. Marta Pérez dice, ya vamos casi un año con el COVID y la gente aún así no entiende. Deberían hacerse efectivas las multas para quien no use cubrebocas, ¿no? Y cuestiones de ese tipo, ¿no? En ese sentido, de primero hay que tener las vacunas para después prometer que se aplicarán. Si ya hasta los candidatos a puestos de gobernación andan haciendo campaña con ello, Alonso Pacheco dice no al regreso a clases, ¿no? Son algunas de las opiniones de quienes nos ven desde las redes sociales, ¿no? A quienes saludamos y les agradecemos su presencia. Sí, claro, yo creo que el regreso a clases va a tenerse que hacer con mucho cuidado. A mí me dio mucha confianza de que estuviera aquí personal de UNICEF, que estén trabajando junto con las autoridades de educación del Estado y que se logre un regreso con bastante seguridad, tanto para los alumnos fundamentalmente y también para el magisterio. Hay que ver cómo se va a desarrollar esto y sobre todo cuánto tiempo vamos a durar con semáforo verde, porque pues va a depender de la disciplina y de que las y los chiapanecos respetemos las medidas de precaución sanitaria para evitar que exista un rebrote y que, como le pasó a Campeche, regresa al semáforo amarillo y creo que ahí se mantiene, al menos por lo pronto, ya le ganó Chiapas la delantera en ese sentido, ¿verdad? Y Así es. Y a nivel nacional, pues sigue el debate sobre, tal parece que no sucedió nada en Morena, con el caso de Félix Salgado Macedonio. Hay críticas de que todavía falta una resolución, creo que del Tribunal Electoral, pero por lo pronto, al menos en Morena, se hizo una especie como de
sesión muy especial, donde compareció por un lado una de las personas víctimas del acoso y acusadora de Félix Salgado. Creo que hoy iba a comparecer Félix Salgado también, pero todo indica que no va a haber movimiento y que se va como candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Hay que ver cómo va a impactar esto a la imagen del partido, en este caso del partido gobernante. Claro, yo no entiendo, ¿verdad? Esa insistencia de poner a Salgado Macedonio, ¿no? Quien además se ha caracterizado por muchos escándalos, ¿no? No solo por estas cuestiones de abuso sexual, sino por una conducta bastante escandalosa en diversos momentos, ¿no? Si repasamos las noticias, nos encontraremos con muchas actuaciones de él bastante, pues deplorables, pobres guerrerenses, ¿verdad? Pero yo no creo que Morena no tenga otro candidato o candidata para Guerrero. No sé por qué es insistencia de él. ¿Qué le debe Morena a Félix Salgado Macedonio, no? Queda mucho la duda. Hay que ver primero hay que ver cómo termina esta candidatura. ¿Sí? Y después cuál va a ser el resultado, o sea, cuál va a ser el resultado electoral. Creo que hay que poner los ojos, hay que ver de cerca la elección en Guerrero, sobre todo por todo lo que está en juego ahí, y sobre todo en este asunto en donde entra un candidato bastante cuestionado. Y bueno, sí, creo que por hoy terminamos. Les agradecemos a nuestras amigas y amigos que nos siguen todas las noches en este programa. Les agradecemos su atención y pues los invitamos mañana para que discutamos otros temas importantes y pues nos unimos a lo que se señala siempre. Hay que mantener la guardia en alto, no reducir las medidas sanitarias, pues para evitar contagios y poder así contrarrestar el coronavirus. Muy buenas noches, Keta. Muchas gracias por estar en esta emisión. Buenas noches, Ricardo, y nos vemos mañana a las 8:30 de la noche por la plataforma de Ultimátum en Contexto. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Gracias. Adiós.